Arbitraje. Vamos a conversar sobre las protestas en Alemania y por qué, porque hemos visto protestas importantes en el Reino Unido de todos los sectores, hemos visto la última semana en Francia, producto de la reforma de pensiones, hemos visto anteriormente, durante también el invierno, ¿no es cierto?, y el verano nuestro, por la crisis social y económica, protestas en países de Europa como Bélgica, que parecían de lo más tranquilos, y ahora se suman los que están movilizándose en Alemania. También vamos a conocer con el periodista Kurt Seemann, que es periodista del estudio Berlín, qué es lo que está pasando en Alemania, cuáles son las razones de estas movilizaciones. ¿Cómo está, colega? Hola, buenos días Santiago, buenos días Lucía. Muchas gracias a ti por estar conectado con toda Latinoamérica a través de E-News para contarnos qué es lo que está pasando en Alemania, que parece siempre ser un país tan ordenado, además tan fuerte, pero que hoy incluso se ha llegado a hablar a propósito de las movilizaciones de cierto quiebre incluso en la coalición de gobierno. Pero eso lo dejamos para el final, a ver cuánto efectivamente ha mermado esta movilización a este país, a esta potencia, ¿no es cierto?, europea. La razón de las movilizaciones, ¿cuál es? A ver, el porqué de la huelga es bastante claro, por lo menos acá en la conciencia en Alemania. A pesar de los aumentos salariales del 2022, la mayoría de los alemanes sufrieron una pérdida de su poder adquisitivo en comparación con el año anterior. Si bien en el papel los salarios aumentaron en una media del 3,4% en el 2022, la inflación del 7,9% se comió todo ese aumento. Por lo tanto, hay un retroceso en el poder adquisitivo en el 2022 con un menos 4,1%. O sea que han perdido un 4,1% de valor de poder adquisitivo las familias alemanas. Claro. Ojo, porque este aumento nominal de los sueldos es también el más alto experimentado desde el 2018, desde esa crisis económica que tuvimos, ¿no? Perfecto. Entonces estamos hablando de que el sueldo real, como se conoce también en economía, no es el mismo, por mucho que el número se mantenga, que haya aumentado, el sueldo real es menor producto de la inflación, que es un problema que aqueja a todo el mundo, pero en particular a Europa, ¿no es cierto? América Latina también está golpeado, y distintos países con distintos niveles. Sin embargo, la manera de solucionarlo es distinto. Se producen movimientos sociales, estallidos sociales en algunos lados incluso, pero en Alemania de alguna forma está algo organizada la movilización o la huelga por ramas, por sectores. ¿Es así o no la negociación? Exacto, o sea, acá en Alemania tú jamás vas a ver estas movilizaciones gigantescas que existen, por ejemplo, en Francia, donde todo el mundo, todos los actores sociales se acoplan y salen todos a la calle exigiendo lo mismo. Acá la negociación es por sectores. Tenemos, por ejemplo, que el dato del pico inflacionario, como tú bien decías hace un minuto, nosotros tuvimos el pico inflacionario en octubre del año pasado con un 10,4%. Hoy ha bajado un poco esa inflación, a febrero ha bajado al 8,7%, pero eso sí, el aumento del precio de la energía a febrero del 2023 era casi del 20% y el aumento de los precios de los alimentos el 22%. Claro, claro. Todo eso además producto directo del impacto que ha significado la guerra. Y además en pleno invierno, el impacto en la energía es bastante duro para países además que tienen temperaturas tan frías. ¿De qué manera el gobierno ha respondido a la solicitud de los aumentos salariales y también cómo otros sectores se han ido involucrando? Porque esto tiene que ver, y esa es la pregunta que te quiero hacer también, ¿con el sector público de trabajadores solamente o también el área de los privados tiene malestares y se ha sumado a las peticiones? A ver, hay, digamos, una conciencia general en el país que los sueldos tienen que subir. ¿Por qué? Porque buena parte de los salarios se van, bueno, los arriendos también han subido, no como los precios de la energía, pero tiene que haber una especie de estabilidad entre lo que ganas y lo que gastas, obviamente, ¿no? Y el gobierno también se ha acoplado para, digamos, tratar de hacer menos turbulenta el pago de todo lo que tiene que ver con energía, y ha promovido a través de empleadores bonos para la gente para que pueda pagar también su energía, ya sea la calefacción, electricidad,
Y esa ha sido, digamos, la postura del gobierno. El gobierno en sí no emite juicio alguno de si la huelga es buena o mala. ¿Por qué? Porque eso está en la misma Constitución. Acá hay un derecho de huelga, a diferencia por qué la gente va a huelga en el Reino Unido. Ellos quieren defender el derecho a huelga. Recordemos que en los años 70, 80, con Margaret Thatcher, los sindicatos, el poder de los sindicatos en el Reino Unido desapareció casi por completo. Lo contrario sucede en Francia, y también las movilizaciones de Francia van por otro lado también. Por lo tanto, es difícil poder determinar en cada país no, Claro. no se dan las mismas condiciones. Claro, no, efectivamente en Francia las protestas son contra el gobierno directamente por su decisión además de avanzar por decreto con la reforma previsional a la que se opone la ciudadanía. En este caso el gobierno alemán, un gobierno parlamentario también, una coalición que puede caer en cualquier momento con una crisis social. Entonces, no emite opinión, porque ¿por dónde existen los canales de la negociación? Eso es importante, y vuelvo a reiterar la pregunta respecto de si es solo el sector público el que está movilizado, independiente de la conciencia que haya nacional respecto de la necesidad de aumentar los salarios, o también se ha sumado el mundo privado. Hay una parte de los sindicatos que se acopló a esta huelga, ¿ya? En total son alrededor de 2 millones de personas que están acopladas a esta huelga, pero hay otros sectores que no se acoplan a esta huelga, pero sí lo van a hacer en el momento en que ellos tengan que negociar. Porque como son ramas separadas, no entra a negociar, digamos, toda la fuerza de trabajo laboral del país por aumentos salariales para todos. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces entendemos que las ramas que están hoy negociando son las que se están movilizando. ¿Es habitual que el derecho a huelga y la movilización se haga presente cuando haya negociaciones, o lo normal es que esas negociaciones no lleguen a este punto? Yo recuerdo, yo llevo 22 años acá y generalmente las huelgas incluyen, de hecho, hace 2 años atrás hubo huelga muy cerca de Pascua, ¿no? Al día de hoy, estas dos organizaciones sindicales han dicho que en la época de Pascua no van a hacer uso del derecho a huelga, por lo que hay que recordar acá, el fin de semana es bastante más largo porque es el viernes feriado y el lunes feriado. Perfecto. Entonces se podría crear algo bastante gordo, por decirlo así. Claro. ¿no? Claro que sí. Y por lo mismo la pregunta que me queda entonces hacerte, si hasta el momento las ciudades se han visto muy impactadas por estos paros, considerando que estamos hablando de los gremios de transporte, o han podido sortear todavía también las dificultades que la movilización pueda generar, más allá del apoyo que tenga la huelga. En muchos estados federados, por ejemplo, el lunes se decretó como una especie de feriado para los niños, para que no tengan que ir al colegio. Pero claro, esa no es la solución al problema. ¿Por qué? Porque esos niños no se pueden quedar solos en casa, ¿no? Siempre tiene que haber una segunda alternativa. Por lo tanto, la gente está sujeta a la improvisación y a la buena voluntad de empleadores que puedan determinar, por ejemplo, si hay posibilidad de teletrabajo, home office, o quizás cuando tienes horas extras, puedes a lo mejor eliminar un día, ¿no? O tomar un día de vacaciones, pero no es lo normal, ¿no? La gente tiene que ser un poco pragmática y encontrar soluciones. Perfecto. Alemania no es muy famosa por el pragmatismo, pero... Yo que no sé qué es lo que pasa en el resto del mundo. Quizás tu experiencia viviendo 20 años ya en Alemania efectivamente nos dé una visión distinta, pero agradecemos mucho efectivamente esta conversación, Kurt, porque nos da un contexto de lo que está pasando con una nueva movilización. Nos preocupa a nosotros lo que está pasando en la región aquí en Latinoamérica, nos preocupa lo que está pasando en el mundo con el aumento también de las crisis que se relacionan con los estados de bienestar, de las sociedades, ¿no es cierto?, con la búsqueda de una mejor calidad de vida. Así es que esta conversación en torno a cuál ha sido la magnitud de la movilización es importante, y por supuesto estamos atentos y atentas a lo que pueda pasar más adelante si te molestamos de nuevo, Kurt. Estamos hablando con Kurt Seemann, periodista del estudio Berlín, conectado a esta hora cuando ya van a ser las 2 de la tarde
allá en Berlín. Un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas Chao. gracias por tu conversación.